Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo se trabajan las técnicas creacionales con el ejercicio del microprocesador. Previously, en Diseño para Todos. Habíamos modelado un microprocesador que tenía el siguiente estado: un acumulador A, otro B, el program counter que nos decía cuál era la línea de programa que se estaba ejecutando y un área de datos de 1024 bytes. Teníamos que implementar una serie de instrucciones, algunas como no operation, add o swap no tenían parámetros, mientras que load, store o load value requerían un parámetro. Partimos de esta solución donde teníamos una interfaz del microprocesador que, si bien mostraba las entrañas del mismo, también modelaba la ejecución de un programa como una lista de instrucciones. Y llegamos a esta solución en la cual del lado izquierdo podemos ver una posible jerarquía de microprocesadores, aunque solamente tengamos una implementación, y del lado derecho tenemos la jerarquía de instrucciones, donde se ubican no operation, add, swap, como las implementaciones de esas instrucciones, que son commands, y además tenemos el why not zero, if not zero, que son instrucciones múltiples y que terminan conformando un composite de commands, donde vemos aquí esta flecha, que es justamente la que permite anidar jerarquías de instrucciones tantas como nosotros necesitemos. Por otra parte, la instrucción tiene un método execute general que heredan todos los commands, donde se avanza el program counter y además se guarda una copia del microprocesador en el caso de que necesitemos hacer un undo de la instrucción. El método execute termina llamando a un método doExecute, que es abstracto en la instrucción porque se termina implementando en cada una de las subclases, formando así un template method, donde el método plantilla es el execute y la primitiva es el doExecute. ¿Qué hace el doExecute en no operation? Nada. En swap, swapea los acumuladores y así sucesivamente. Vamos a incorporar al estado interno del microprocesador un programa que será un área de 4096 bytes. ¿Qué otra cosa va a cambiar? Las instrucciones van a tener códigos. Por ejemplo, no operation tendrá el código 1, add tendrá el código 2, etc. Anteriormente hemos visto las instrucciones que no requerían parámetros. Vamos a seguir teniendo load value, load y store, que son instrucciones que necesitan 2 bytes. El primero representará el código de instrucción y el segundo el parámetro a tomar. Veamos cómo queda el programa que tiene 3 no operations con las modificaciones que acabamos de hacer. Primero que nada, hay una acción que es la carga del programa en memoria, ¿no? Que esto antes no ocurría. Una vez que empezamos a ejecutar el programa, tenemos que hacer la conversión del código 1 en la instrucción no operation. La ejecutamos y el program counter avanza en 1. Nuevamente leemos la siguiente instrucción, que es el código 1 y se traduce a no operation. Esto produce el avance del program counter nuevamente y una vez más convertimos del código 1 a no operation. Eso hace avanzar el program counter en 1 y finalmente se termina el programa. ¿Qué ocurre con la suma de 8 y 5? Bien, aquí la cosa se pone más interesante. Carguemos el programa en memoria y vemos qué va a suceder. La primera instrucción es el código 9, que se asocia a load value. Pero ojo, el 8 no es un código de instrucción, sino que se refiere al parámetro que requiere load value. Por lo tanto, yo tengo que tomar load value como la instrucción y el 8 como dato. Entonces, cuando yo avanzo el program counter, me va a quedar en 1, pero el acumulador A tiene que quedar en 8, es decir, tenemos que quedar así. Una vez que avanzo, ¿sí? Una cosa es el program counter, que me dice, bueno, cuál es el código de instrucción, o sea, cuántas instrucciones estuve ejecutando hasta ahora, pero acá, fíjense que estuve avanzando de la posición 0 hacia la posición 2, ¿no? Es decir, tengo que tener en claro que esto no es el program counter. Me paro aquí, yo sé que aquí está el próximo código de instrucción, que es 5.
5 no es un dato, sino es una instrucción. Y se traduce a la instrucción swap. Swap no requiere parámetros, por lo tanto, ejecuto la instrucción swap, que hace que el acumulador B tome lo que tiene el acumulador A y viceversa, y avanzo uno en program counter. Paso a la siguiente instrucción, y eso depende de la cantidad de parámetros que requería la instrucción anterior. No teníamos parámetros, así que pasamos al siguiente índice, que tiene nuevamente un load value, es decir, el código 9 se traduce a load value, y 5 no es swap como era antes, sino que es el dato de load value. Entonces ejecutamos esta instrucción, hace que el acumulador A tenga el valor 5, y una vez más se avanza el program counter en 1, y tenemos que saltar hacia el código de instrucción 2, que se traduce en add. Esto hace la suma y suma 1 el program counter. Avanzamos una instrucción más y nuestro programa termina en este estado. El desafío entonces es no confundir los códigos de instrucción y los datos, que son bytes, porque si lo hacemos vamos a tener un programa absolutamente diferente al que nosotros queríamos modelar. Como podemos apreciar, la interfaz del microprocesador es un poco más áspera. Ya no tenemos un run que recibe una lista de instrucciones, sino que tenemos una serie de métodos que permiten, por un lado, cargar un programa, ya no como una lista de instrucciones, sino como una lista de bytes, y ejecutarlo paso a paso mediante la serie de métodos start, step y stop, o bien ejecutar todo de una con el método run. De todas maneras, queremos seguir aprovechando la instrucción como una entidad reificada, es decir, queremos seguir trabajando con las instrucciones como commands. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir nuestros primeros tests y vamos a ver de qué manera lo hacemos. Muy bien, estamos aquí en IntelliJ y vamos a implementar el primer test que va a validar nuestro primer programa, el de los 3 no operations. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, le podemos pedir al micro que cargue un programa que consista en 3 no operations. Como vemos aquí, recibimos una lista de bytes, con lo cual podríamos decir, ok, si me acuerdo que no operation consistía en el código 1, escribo 1, 1, 1, y así tengo mi primer programa. Luego lo que podría hacer es mandar a ejecutar ese programa y validar, por supuesto, que el acumulador A no tiene nada que ver, el B tampoco, pero el program counter sí debería ser 3. No obstante, la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué tan fácil es mantener esto? Y seguramente va a ser un parto acordarnos dentro de 6 meses qué era lo que hacía este programa. ¿Y de qué manera podemos mejorar esta poca expresiva lista de bytes? Vamos a echar mano a un patrón bastante interesante para nuestro caso, que es el builder. Y en concreto vamos a utilizar la idea del program builder, que nos va a ayudar a construir un programa. ¿De qué forma? Bueno, en lugar de tener que nosotros acordarnos los códigos de instrucción, vamos a tener métodos que nos ayuden a construir ese programa. Entonces al program builder le vamos a pedir que nos dé una instrucción no operation, otra y otra. La última instrucción a la que llamamos, o sea, el último mensaje que enviamos a este program builder es el método build, que termina devolviendo esa lista de bytes que nosotros requerimos. Entonces, definimos acá nuestra clase program builder. Vamos a tener internamente un programa. El programa tiene que ser una lista de bytes, pero no hace falta tiparlo porque directamente vamos a definirlo como un mutable list of bytes, y eso ya le proporciona el tipo a program como mutable list de byte. ¿Qué más tenemos que hacer?
Bueno, en principio necesitamos un método NOPE. Entonces escribimos el método NOPE y vemos que el envío del mensaje NOPE se hace 3 veces. Es decir, ¿qué devolverá NOPE? Bueno, a mí me conviene que NOPE devuelva un program builder. De esa manera yo puedo encadenar los mensajes que construyen un programa de la misma manera que yo construyo un programa, ¿no? Digamos, un programa es una secuencia de instrucciones. Entonces, bueno, de esa misma manera yo creo mi programa. Por supuesto, NoOperation tiene que devolver un program builder, así que lo primero que decimos es tenemos que hacer un return this, ¿no? Esa es la última instrucción, tiene que devolver al mismo program builder. ¿Qué debería hacer además de eso? Bueno, al programa tenemos que agregarle el código de instrucción correspondiente, que es en este caso 1. ¿Qué es lo último que nos falta hacer? Por lo menos para este test. Definir el método build. ¿Qué es lo que tiene que hacer el método build? Bueno, el método build devuelve, ¿no?, una lista de bytes. Con lo cual, que devuelva el programa suena totalmente razonable, pero una cosa interesante que te plantea el builder es la posibilidad de hacer validaciones para demostrar que nuestro objeto, en este caso el programa, está consistentemente creado. Es decir, lo que queremos hacer acá, por ejemplo, es validar que el programa no esté vacío, en cuyo caso deberíamos tirar un error de sistema diciéndole que un programa debe tener instrucciones. Entonces, el builder guarda un estado interno donde tenemos el estado del objeto que nosotros queremos construir, pero que está a medio construir, y a través del método build terminamos devolviendo el estado y aprovechando previamente para hacer las validaciones si nosotros necesitamos. Entonces, comparemos estas dos variantes y veamos cuál de las dos nos parece que revela mejor la intención de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, cargar un programa que tiene una serie de unos, o bien cargar un programa que se construye con este program builder, en el cual definimos métodos donde revelamos exactamente cuál es la instrucción que estamos queriendo ejecutar en cada uno de los pasos del programa. Por supuesto, load program no ejecuta nada, ¿no? O sea, la ejecución viene después. Pero el program builder sí permite construir un programa. Y ahora que tenemos el programa representado como una tira de bytes, necesitamos convertirlo a una lista de instrucciones para poderlas ejecutar. Para eso vamos a modelar un parser, de la misma manera que los lenguajes tienen un analizador sintáctico que lo que hace es convertir el string de un programa en un conjunto de nodos o tokens para poderlos ejecutar. Esta responsabilidad no la vamos a ubicar en el microcontrolador, sino que la vamos a delegar a un objeto nuevo que vamos a llamar Program Iterator. Las responsabilidades de este Program Iterator son dos: saber si el programa terminó mediante el método hashNext y recuperar la próxima instrucción, el método next, que va a devolver una instrucción correctamente construida. El iterator es un patrón que permite desacoplar la forma en que almacenamos una estructura, representada aquí por la clase aggregate, de cómo se recorre, que es básicamente esta jerarquía de iteradores. Algunas implementaciones interesantes podrían ser modelar los números naturales de 8 hasta infinito, algo que computacionalmente no sería posible, pero que nos daría pie, por ejemplo, para buscar los primeros 5 números primos, partiendo obviamente desde el 8. El método hashNext siempre devolvería true y el método next partiría de 8 y luego nos daría cada uno de los naturales siguientes. Por otra parte, también podríamos modelar una partida de ajedrez. El iterador nos serviría para decir a quién le toca jugar siguiente, y el método hashNext sería bastante complejo porque tendríamos que determinar si hay algún ganador o si la partida quedó en tablas. Aquí tenemos la clase Program Iterator, lo vamos a mover
hacia la derecha para poder tener aquí cómo lo queremos usar. Y creamos entonces nuestra clase Program Iterator. Vamos a tener que recibir en el constructor nuestro programa. Vamos a asumir que el programa no lo vamos a poder modificar, de manera que si queremos ejecutar un nuevo programa, debemos instanciar un nuevo Program Iterator. Perfecto, aquí ya tenemos implementada la parte de la carga del programa. La parte más interesante viene ahora, que es básicamente cómo hacemos en el método step para ejecutar la próxima instrucción. Volvemos entonces a IntelliJ para modelar nuestro Program Iterator. Lo que vamos a hacer aquí es, al cargar el programa, necesitamos generar este Program Iterator pasándole la lista de bytes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es generar un nuevo Program Iterator y aprovechar el programa que nos pasan como parámetro. Por supuesto, Program Iterator no existe, así que debemos crearlo. Y como inicialmente el microprocesador se instancia y no tenemos un programa, lo que vamos a hacer es marcarlo como late init, de manera de diferir el momento en el que vamos a asignar esta variable Program Iterator. Nuestro Program Iterator va a implementar la interfaz Iterator, que es propia de Kotlin. Y una cosa que además necesitamos decirle es cuál es el tipo de los elementos que vamos a recorrer. Si bien estamos recibiendo un programa con una tira de bytes, nosotros queremos recorrer instrucciones. Por eso vamos a definir esta interfaz como instruction. Por otra parte, ahora necesitamos implementar estos dos métodos, hashNext y next, donde next se tipa ahora a instrucción. Seleccionamos ambos y eso nos provee una implementación por defecto. ¿Cómo nos damos cuenta de si llegamos al final de nuestro programa? Bueno, vamos a necesitar tener un índice para ir moviéndonos a lo largo del programa. Inicialmente lo dejamos en 0. El programa es una tira de bytes, pero no estamos usando los 4096 que nos permite el área de datos del programa. Entonces, estamos pasando en el primer ejemplo, veamos nuevamente el test, una lista de 3 bytes. Eso quiere decir que si el índice actual es 0, 1 o 2, deberíamos ejecutar nuestro programa, y cuando llegamos a 3, o si nos pasamos, sin dudas eso debe ser muy problemático, llegamos al final de nuestro programa. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es definir que el método hashNext requiere que el índice actual sea menor que la longitud de nuestro programa. Muy bien, acabo de renombrar índice actual por current index porque, ya que estamos en inglés, dejemos todo consistente. Y vamos a pasar al método next. ¿Qué debemos hacer? En principio, obtener nuestro código de instrucción, es decir, es un número lo que estamos buscando aquí. Eso tiene que estar en la posición current index de nuestro programa. Pero además, la otra cosa que tenemos que hacer es tenemos que avanzar el current index para no quedarnos siempre parados en la misma instrucción. Así que vamos a hacer avanzar el current index. Ahora que tenemos este código de instrucción, tenemos que convertirlo en un objeto de instrucción. Para resolver los códigos de instrucción, vamos a utilizar un if múltiple, que es una solución muy temporal. Entonces, aquí vamos a tomar el instruction code, lo vamos a transformar a un int, y aquí podemos hacer la conversión correspondiente, ¿no? Es decir, cuando venga un código de instrucción 1, estaremos devolviendo no operation, cuando tenga una instrucción 2 será add, y así sucesivamente. Incluso vamos a poner que no haga nada en el caso de que venga un código de instrucción
que no sea el correcto. Esto es lo que nosotros vamos a terminar devolviendo en el método next por el momento, siempre por el momento. Y ahora tenemos que irnos nuevamente a microprocesador y tenemos que resolver dos métodos. El primero es step, o bueno, el primero puede ser run, eso como ustedes lo quieran resolver. Podemos incluso comenzar por el método run. El método run tiene que ser un while, ¿sí? Y aquí vemos la conveniencia del program iterator para este método. Es decir, lo que nosotros necesitamos hacer es preguntarle al program iterator si hay más instrucciones para ejecutar. Eso es lo que está determinando la condición de corte del while. Cuando no haya más instrucciones, salimos del while y detenemos el programa. Y en el mientras tanto, lo que tenemos que hacer es obtener la próxima instrucción. Para eso, también delegamos la respuesta a nuestro program iterator, que nos devuelve un instruction, ¿sí? De tipo instruction. Por lo tanto, podemos pedirle a esa instrucción que se ejecute. Nosotros somos el microprocesador, así que le pasamos como parámetro 10. Esta es tranquilamente una opción, ¿no? Ahora, si nosotros vemos un poquito más detenidamente, es lo mismo que deberíamos hacer acá en el método step, ¿no? Es decir, podríamos o bien copiar y pegar. De hecho, esto por algún motivo necesita que devuelva la instrucción. Pero aquí vemos nuevamente hay código duplicado. Esto es igual que esto. Por lo tanto, lo que podemos hacer es delegar al método step la ejecución de la instrucción propiamente dicha. Y con esto ya estamos en condiciones de ir a nuestro test y ejecutar el primer programa propiamente dicho, que era el que resolvía 3 no operations. Ejecutemos entonces el test y vemos que pasa correctamente. Esto es un primer buen paso. Por supuesto, vamos a necesitar avanzar un poquito más en nuestra solución para ver qué tan bueno, qué tan mala es. Escribamos entonces nuestro segundo programa, que va a ser el que hace la suma de 8 y 5. Para eso vamos a tener que cambiar aquí. Ejecuta correctamente el programa que suma números chicos. Y acá lo que tenemos que hacer entonces es cargar en el acumulador A el valor 8, hacer un swap para pasarlo al acumulador B, hacer un load value de 5 en el acumulador A y finalmente hacer la suma. Cuando ejecutemos este programa, lo que nos tiene que dar es 1, 2, 3, 4 el program counter, pero sobre todo estamos esperando aquí que haya un cambio de estado en los acumuladores. Es decir, el acumulador A debería tener 13, el acumulador B tendría que tener 0, y ahora tenemos que echar mano a los métodos que terminan construyendo la instrucción. Comenzamos con load value, que recibe un valor, y lo que tenemos que hacer aquí es convertir este program add en un programa del load value, que es 9, y program add de el valor. Aquí ya se está poniendo interesante, ¿no? Porque tenemos una instrucción que requiere un parámetro. Entonces ya la lista de bytes que conforma el programa no es solamente código de instrucción, sino que también estamos metiéndole datos. Bien, eso resuelve nuestro problema de load value y nos arrastra hacia swap, que es el siguiente problema. Bien, por el momento vamos a dejar esto aquí, así lo dejamos únicamente con nuestro test y seguimos con el builder.
Entonces, nuevamente tenemos, vamos a copiar porque es prácticamente muy similar. Swap es el código 5 y add es el código 2. Así que perfecto. Ya tenemos nuestro test que pasa. Y bien, ¿cuál es el problema que podemos arrastrar ahora? Bueno, el primer problema que podemos tener es que no va a existir nuestro código de instrucción, ¿sí? Y la definición que nosotros hicimos, quizás ahora sí ya nos conviene volver otra vez, vamos a verlo acá. La definición que hicimos nosotros aquí en el else es muy mala porque estamos devolviendo un código de instrucción que no haga nada, ¿no? Y eso nos va a pasar con ni más ni menos que el load value. Entonces, una cosa que está bueno es que se rompa cuando se tiene que romper. Aquí hacemos entonces el lanzamiento de la excepción de que el código de instrucción instruction code no existe. Entonces podemos ejecutar el test ahora y eso nos debería tirar una excepción. Perfecto, el código de instrucción 9 no existe y eso al menos nos alerta a que el error ocurre acá y que lo que tenemos que hacer aquí es load value. Bueno, load value de un valor, y acá ya tenemos un problemita que no es tan fácil de resolver, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a resolver el valor que vamos a incorporar? El parámetro que le vamos a mandar a load value es el siguiente índice de nuestro programa, para lo cual volvemos a pedirle el current index del program y avanzamos una posición más para que nos quede nuevamente sincronizado. Si ahora vamos al test y ejecutamos la suma de los números chicos, ahora sí nuestro test pasa. ¿Qué es lo que nos duele más de esta implementación? En principio tenemos esta idea que se está repitiendo aquí también. Entonces vamos a refactorizarla y vamos a generar un método que haga exactamente eso. Lo vamos a llamar nextValue porque nos va a dar el siguiente valor dentro de esta tira de bytes. Y una cosa que a mí me gusta particularmente mucho en IntelliJ es que automáticamente detecta que esa duplicación está también en esta parte. Le damos yes, le vamos a sacar el private, queremos que sea un método público, y ahora vemos que hay un solo lugar donde se está incrementando el índice y además, bueno, estamos devolviendo el valor de la tira de bytes. Ahora bien, ¿esto seguirá andando? Lo primero que tenemos que hacer cada vez que hacemos pequeños pasitos es volver a correr los tests y estar tranquilos de que todo sigue de acuerdo al plan. ¿Qué es lo siguiente que nos molesta? Por supuesto, este return se ve feo, pero además el problema que estamos teniendo aquí es que Program Iterator no solamente se encarga de darnos la siguiente instrucción y de verificar si el programa terminó, sino que también es responsable de transformar cada código de instrucción en la instrucción correspondiente. Entonces lo que vamos a hacer es sacarle esa responsabilidad y hacer que exista un objeto Instruction Factory que se encargue de, en base a nuestro código de instrucción, en base a eso nos tiene que devolver la siguiente instrucción. Entonces, ¿cómo vamos a definir Instruction Factory como un object? Es decir, no nos interesa tener muchas instancias para crear instrucciones. Este objeto no necesita tener múltiples instancias, con uno solo nos alcanza. Y además queremos tener la posibilidad de acceder globalmente a este objeto.
Bien, podremos definir nuestro método getInstrucción o getInstruction pasándole el instruction code, que es un byte, de la misma manera que lo tenemos implementado ahora, ¿no? Es decir, eso nos termina devolviendo una instrucción, ¿sí? Y podemos nuevamente ejecutar nuestro test. Aquí tenemos, bueno, un pequeño problemita. Fíjense que ahora nextValue no está dentro del contexto del program iterator, así que bien, una cosa que estamos necesitando aquí es pasar, además del instruction code, el program iterator, ¿sí? Por supuesto, ¿quién es el program iterator? Caramba, soy yo. Ahora sí, recibimos entonces el código de instrucción y el program iterator en cuestión, y ahora lo que tenemos que hacer aquí es pedirle el siguiente valor al program iterator. Fíjense cómo interactúan el program iterator junto con el instruction factory, porque el que conoce la tira de bytes es el program iterator, pero el que tiene que resolver el mapeo entre los códigos de instrucción y las instrucciones propiamente dichas es este nuevo objeto. Ahora sí, ejecutamos nuevamente los tests y pasan correctamente. Para deshacernos de este if múltiple, una alternativa viable es contar con un mapa, cuya clave tiene que ser el código de instrucción y cuyo valor va a ser, en este caso, un prototipo de una instrucción. Vamos a ver cómo termina implementándose esto. Entonces, aquí vamos a tener un mapa de instrucciones que se va a formar con un mutable mapoff. Mapoff de, dijimos, la clave va a ser un byte y el valor va a ser la instrucción correspondiente. ¿Cómo se termina implementando? Bien, 1 tiene que asociarse a no operation, 2 asociado a add, 5 asociado a swap y 9 tiene que asociarse a load value. Pero fíjense que nos tira error porque necesitamos pasarle un parámetro a value, pero no lo podemos definir cuando creamos este mapa de instrucciones. Entonces lo que vamos a hacer es pasarle un load value de 0. Esto ahora ya no tiene sentido, ¿no? Es decir, ahora podemos tomar nuestro mapa de instrucciones e ir a buscar el código de instrucción asociado dentro de esta lista de mapas, ¿sí? Fíjense que acá ya se nos está quejando de que esto debería ser un byte, ¿no? Estamos diciendo que esto debería ser byte y no int, así que bueno, otra cosa que podemos hacer es convertirlo de byte a int y acá hacer el casteo correspondiente, es decir, vamos a recibir un instruction code como byte, lo transformamos a int y hacemos la búsqueda en el mapa. Bien, ¿qué puede pasar aquí? Que este get nos puede devolver o no una instrucción, es decir, fíjense que dentro de la interfaz lo que estamos devolviendo en el método get es el valor, el tipo del valor, que es instrucción en este caso, o null. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con el cortocircuito por null o porque no lo encontramos y vamos a tirar una excepción, ¿sí? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque asumir que el código de instrucción sea nulo tiene después problemas mucho más graves. Es decir, si yo no corto con un error acá, el problema lo voy a tener más adelante. Y esto acá lo que tiene que hacer es asignar una variable local que va a ser la instrucción. Esa va a ser la instrucción que nosotros vamos a devolver, ¿sí? Ahora bien, lo que yo estoy haciendo aquí en este instruction no es realmente generar una nueva instrucción, sino es
tomar la instrucción que está en el mapa. ¿Sí? Que recordemos, estos son prototipos, ¿no? Como la idea base de cómo debe comportarse un NOP operation, un add, un swap y un load value. En el caso de las operaciones NOP, add y swap, como no tienen parámetros, más o menos me da lo mismo, ¿no? O sea, no tengo demasiados problemas para ejecutarlo. Pero si yo quiero tener dos instrucciones, load value de 8 y load value de 5, acá lo que estoy haciendo es pisando esa única operación, ¿no? O sea, estoy utilizando una sola operación, load value, y la estoy reutilizando con valores diferentes en cada una de las ejecuciones, ¿no? Entonces, lo que queremos acá es tener un código de instrucción que genere una instrucción propia para cada una de las líneas de nuestro programa. Es decir, lo que queremos hacer es generar una copia de esto. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer entonces es renombrar esta variable como instrucción base y vamos a generar entonces la instrucción propiamente dicha, la que vamos a querer devolver como instrucción base, y acá queremos generar una copia. Y vemos que en instrucción tenemos un método clone bastante conveniente para lo que nosotros queremos hacer. Si vamos aquí a la clase abstracta de instrucción, vemos que implementa clonable, y incluso aquí vemos que tenemos el método clone que hace superclone y lo castea a instrucción. Es decir, genera una copia en base a cómo está definido en object, ¿sí? Para lo cual es súper importante decirle que instrucción implementa clone. Si no, nos vamos a ver con la vicisitud de que no vamos a ver el método clone. Va a ser como si fuera privado, ¿sí? Cuando agregamos clonable, esto automáticamente para el compilador de Kotlin y de Java en realidad hace visible el método clone de object y ya lo podemos utilizar, ¿no? Y eso nos va a generar una copia superficial de nuestro objeto de instrucción. Bien, ¿ejecutamos el test? Sí, por supuesto, cómo no. ¿Qué podríamos analizar? Entonces nos vamos acá al test, ejecutamos el test y con gran asombro vamos a ver que el test falla. Porque bueno, primero nos dice que el código de instrucción 8 no existe y eso es muy bueno, ¿sí? Es bueno porque justamente nos habíamos olvidado de definir el código 8, ¿no? Claro, qué cabeza la nuestra, ¿no? Y no, en realidad el problema es que el código de instrucción 8 no es ninguno de los códigos de instrucción que estamos utilizando ahora. Pero 8, más que un código de instrucción, es un dato. Y lo que nos está pasando aquí, ¿no? Es que nos estamos olvidando, ¿no? Este 8 es el 8 que estamos pasando acá, ¿no? Lo que nos está faltando acá es, primero, que el load value cargue un 8 en el acumulador y después que se avance 1 dentro de la lista de tira de bytes, ¿no? Dentro de esta tira de bytes de lo que es el programa. Entonces, si ustedes me permiten, lo que nos está faltando acá es que si es un load value tiene que avanzar, ¿no? Tenemos que hacer program iterator next value, ¿sí? Esto obviamente solo en el caso en que sea load value. Por supuesto, quédense tranquilos que no vamos a hacer esto, ¿no? Instruction instance of load value. Estamos muy lejos de hacer esto, ¿sí? Aunque ustedes me vean hacerlo, ¿sí? No vamos a hacer esto. En lugar de eso, lo que tenemos que hacer ahora es, ya no tenemos la posibilidad de decirle acá, bueno, load value, le vamos a pedir al program iterator que nos dé el next value, porque estamos acá construyendo el mapa de instrucciones mucho antes de llamar al get instruction. Entonces vamos a delegar aquí a la instrucción mediante un método prepare, pasándole este program iterator que nosotros necesitamos.
¿Qué va a ser el método prepare en cada instrucción? Bueno, dependerá de si la instrucción es de un parámetro, dos parámetros o ningún parámetro. Entonces vamos a implementar el método prepare, hacemos Alt Enter, creamos un member function, ¿sí? Lo vamos a hacer, no sé si se nota acá, pero vamos a aumentar un poquito más. Estamos en la clase instrucción, con lo cual por defecto no hacemos nada, ¿no? O sea, el prepare no hace nada. Pero tenemos que redefinirlo, en particular por el momento para load value. A futuro tendríamos que ver si nuestra jerarquía es lo suficientemente buena para no repetir código. Por supuesto necesitaríamos tener instrucciones de 1 byte, instrucciones de 2 bytes, para que este prepare funcione adecuadamente. ¿Y qué necesitamos hacer aquí? Bueno, el valor que tenemos aquí en load value tiene que ser igual a programIterator.nextValue. ¿Sí? Entonces, ahora fíjense que se da algo muy interesante. Cuando el programIterator le pide la siguiente instrucción al Instruction Factory, el Instruction Factory convierte en base a este mapa de prototipos, clona la instrucción y delega en la instrucción su preparación, ¿no? Como que termina ocurriendo el pase entre el microprocesador que le pide la siguiente instrucción al programIterator, el programIterator que habla con el Instruction Factory y el Factory que termina delegando en la instrucción la lectura del parámetro adicional. Es decir, es bastante interesante lo que ocurre y ciertamente, bueno, necesitamos un tiempo para poder explicar esta solución, ¿no? Con lo cual, sí, una contraindicación de esta solución es que requiere una explicación que no es trivial. Bien, podemos volver al test, podemos ejecutar nuevamente nuestro test y veamos ahora qué es lo que ocurre. Bien, problemas del primer mundo, ¿sí? Prepare es final según la definición, por la cual me olvidé de escribir open. Esto es algo que me pasa bastante seguido. Y ahora sí, volvemos al test y volvemos a ejecutar. Una vez que levanta el test, ahora sí se ejecuta correctamente y tenemos, por suerte, nuestro test pasando. Vamos a ver a continuación otra variante para el Instruction Factory que va a consistir en tener una familia de objetos Factory que crean instrucciones. Es decir, en el mapa vamos a seguir conservando ese mapa, pero vamos a tener una familia de objetos Factory que están dentro de esta jerarquía. ¿Por qué son objetos Factory? Porque los objetos Factory sirven para crear objetos. En particular, Knob Factory va a tener un Factory Method, es decir, un método que sirve para crear un objeto que va a devolver un new no operation, ¿no? El new en Kotlin no existe, pero la instanciación de un nuevo no operation. El swap factory devolverá una nueva instancia de swap. El load value factory una nueva instancia de load value. Vamos a ver cómo se implementa. Estoy en IntelliJ con una solución a medio terminar. Acabo de cambiar mi mapa de instrucciones para que en lugar de trabajar con los prototipos de las instrucciones estemos utilizando estos Knob Operation Factory, Add Factory, etcétera, que todavía no estamos creando. Si creamos una interfaz Operation Factory que definimos aquí y estamos reemplazando lo que anteriormente esto era instruction.prepare de programIterator, lo estamos por el momento comentando porque lo que queremos hacer es aprovechar esta familia de factories para crear las instrucciones ya correctamente inicializadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener un método polimórfico para cada una de estas factories en la cual le vamos a pasar el programIterator. Implementemos entonces la clase NoOperationFactory y le vamos a decir que implementa Operation Factory. Por supuesto, se está quejando de que no estamos definiendo nuestro método create, por supuesto. Sí. Ya lo implementamos.
Y lo que hace es devolver una instancia de noOperation, ¿no? Esta es una instancia nueva de noOperation. Lo mismo vamos a hacer para add, que va a devolver una nueva instrucción add, y para swap factory. Ahora bien, para load value vamos a aprovechar que recibimos el program iterator y en lugar de instanciarlo con un valor 0, lo que vamos a pedirle es al program iterator que nos dé el siguiente valor. ¿Sí? Entonces, cuando invocamos acá al método create de nuestros factories, tenemos una ventaja comparativa acá, y es que ya nos está devolviendo la instrucción correctamente creada y no necesitamos agregarle una responsabilidad más a cada una de las instrucciones, y no tenemos que generar una jerarquía de instrucciones en base a la cantidad de parámetros que tiene. Entonces, bien, acá podemos ver que esto ya está correctamente definido. Ejecutamos los tests y pasan satisfactoriamente. Haciendo un análisis comparativo, la familia de factories tiene como desventaja que agrega toda una jerarquía en paralelo, y por supuesto esto requiere más código y una solución evidentemente un tanto más compleja. Pasemos a la tercera variante, que sería construir un mapa de bloques para ejecutar. Estamos nuevamente en IntelliJ y vamos a redefinir el tipo de nuestro mapa de instrucciones como clave sigue siendo int, pero en el valor vamos a guardar una función, ¿sí? Es un bloque de código que recibe como parámetro un program iterator y que devuelve una instrucción. Al definir este objeto bloque, lo que vamos a hacer aquí es construir un bloque que, en principio, para construir el noOperation no necesitamos al program iterator. Lo mismo para el add. Y por supuesto lo mismo ocurre con el swap. En tanto que para nuestro load value lo que vamos a necesitar es recibir el program iterator para que al instanciar el load value le pidamos al program iterator su valor siguiente. Aquí estamos viendo que si tenemos varias instrucciones que requieren al program iterator que le pidamos el siguiente valor, bueno, se va a repetir esta idea, ¿no? Con lo cual, otra alternativa es tener un mapa de bloques que no reciban el program iterator y que simplemente devuelvan la instrucción como prototipo, ¿no? Como mezclando un poquito esta idea de bloques junto con tener un prototipo. ¿Sí? Pero bueno, son variantes ligeramente similares a las que hemos visto antes y no las vamos a presentar porque el video ya es suficientemente largo. Ok, tenemos un bloque de código. ¿Cómo lo ejecutamos? Ya no tenemos el método create. Lo que sí tenemos es la posibilidad de ejecutar invoke, ¿no? Es decir, enviar el mensaje invoke pasándole el program iterator, y acá sí no debemos mandar el prepare a la instrucción. Y de esta manera, fíjense que, bueno, la solución con bloques es bastante más simple en cuanto a cantidad de líneas que tenemos que introducir, aunque está el hecho de que mientras que en la familia de factory yo podía tener una jerarquía en base a las instrucciones de un byte, de 2 bytes o de ningún parámetro, podríamos decir, y un parámetro, aquí se nos complica un poquito más hacer eso, ¿no? O sea, como que tenemos que echar mano a cierto ingenio si queremos evitar la repetición de código para el load value y el store. Bien, ejecutemos nuestro test, veamos si pasa, y si todo sale bien nos podemos ir a casa. Excelente, todo salió de acuerdo al plan. Y así llegamos al final de este video.
Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.